Lee el capítulo, no pasa nada. Ya empezamos para empezar todo y ¿todos saben cómo leer fallos? Sí, sí. Segundo, porque yo siempre di por sentado que sí, pero me pasó el trimestre pasado, que casi antes del, antes del segundo parcial, una alumna me dijo que no sabía cómo leer fallos. Digo, ¿por qué lo avisaste antes? Yo en el trimestre daba por sentado que sabía leer un fallo y no sabía. Entonces, ahí me di cuenta que tengo que preguntar. ¿Todos saben? ¿Sí? La clase pasada alguien me había preguntado qué era vos, qué quería que extraer del fallo. Sí, digo, ¿qué querías que sepamos los fallos? A ver, de los fallos, ustedes lo que tienen que extraer siempre es la cuestión internacional, ¿sí? Que maneje el fallo. No nos interesa tanto la cuestión de derecho interno, porque la cuestión de derecho interno ustedes se supone que ya la conocen, sino que el problema de la parte, digamos, del derecho internacional privado se aborda en el caso, ¿sí? Entonces, si los hechos, porque si los hechos yo no sé de qué se trata y cómo se resolvió, o cuál fue el problema que se abordó en ese caso concreto. ¿Qué tal? Entonces, ahora no vamos a arrancar ya con los fallos, a medida que avancemos con la clase, ahí voy a preguntar alguna cosa de alguno de los fallos. ¿Sí? ¿Estamos? A los efectos del parcial, que es lo que importa para ustedes, no todos los fallos que yo les mande para leer van a entrar en el parcial. Deberían, pero no todos van a entrar para el parcial. Yo les voy a ir diciendo cuáles, ¿sí? Lo cual no significa que ustedes no los vean antes de la clase si tienen un fallo para leer, ¿sí? Después, a medida que avancemos con los temas, van a ver que en el libro, en cualquier libro de texto de esta materia, hay casos de la jurisprudencia, generalmente francesa, que son casos viejos, que son los que originaron diferentes problemas de la paz integral. Los casos los tienen que conocer, porque son parte de la teoría, que diferenciamos de los fallos que yo les mande a leer. Son dos cosas distintas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo cuando veamos el tema concreto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, habíamos visto o habíamos escuchado decir que cuando abordamos un caso de un privatista multinacional, uno de los primeros temas que uno tiene que pensar, ¿sí? Después de haber hecho el encuadre jurídico, es decir, de tener claro cuál es el objeto de la demanda, es encontrado o no un tratado, cuál es el juez competente, ¿sí? Lo primero que yo voy a pensar es ante qué juez voy a poder interponer la acción. Después vendrá el derecho aplicable y la cuestión procesal, pero lo primero es qué juez va a ser el que pueda intervenir en el caso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de jurisdicción, no hablamos de competencia internacional, hablamos de jurisdicción internacional. ¿Por qué? Porque la jurisdicción internacional tiene que ver con qué juez de qué país va a ser el que tenga competencia, ¿sí? Para entender en el caso. La jurisdicción internacional tiene que ver con el juez de qué país va a ser el que tenga competencia para entender en el caso. Una vez que se detecta cuál es el juez de qué país va a intervenir, será el derecho interno de ese país el que se ocupe de distribuir la competencia en razón del territorio, de la materia y del grado, ¿sí? Por eso se dice que la jurisdicción internacional es la competencia de la competencia, porque primero distribuimos competencia entre distintos países y después internamente se verá quién es el juez competente, ¿sí? Porque nosotros para detectar que un caso es internacional, lo que buscamos son contactos
objetivos irrelevantes con diferentes países, ¿no? Con el país entero, no dentro del país en donde. A eso más puntual llegamos después de haber determinado cuál es el juez competente. ¿Sí? Si es el argentino, si es el francés, si es el boliviano, cuál. Y entonces ahí buscaremos internamente a dónde tenemos que iniciar el proceso. ¿Vamos? Bien. Cuando hablamos de jurisdicción, tenemos que hacer una clasificación, ¿sí?, de los diferentes tipos de jurisdicción que hay. Entonces tenemos la jurisdicción directa, y la jurisdicción indirecta. La jurisdicción directa es la que tiene el juez que resuelve el caso. ¿Sí? Yo inicio un juicio en Argentina X, ese juez que va a ser el que dicte sentencia, ¿sí?, es el que tiene jurisdicción directa porque directamente está analizando el caso. La jurisdicción indirecta es la que tiene el juez que coopera con el juez que está llevando el caso. ¿Sí? Si yo tengo un juicio iniciado en Argentina y resulta que la parte demandada vive en el extranjero y yo tengo que notificarle el traslado de la demanda, ¿sí? Lo puedo hacer ustedes acá en Argentina, en un caso local, ¿cómo notifican? ¿Por qué instrumento? Por cédula, ¿no? Bien. Cuando tengo un caso internacional, no se notifica por cédula, porque no va a ir el oficial de justicia, que es el encargado de diligenciar cédulas, hasta el otro país a llevar la notificación. Entonces, la notificación se hace por exhorto, ¿sí? Y el exhorto, ahora vamos a ver, va de juez a juez. Pero de juez a juez no es que el juez argentino saca el exhorto y se lo manda por carta al juez de Brasil, ¿no?, que es el que tiene que notificar al demandado que está domiciliado en Brasil. Va a través de, generalmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso de Brasil, y ahí lo mandan al juez que corresponde al domicilio del demandado. Ese juez que va a notificar al demandado, a pedido del juez argentino, es el que tiene jurisdicción indirecta, porque no está resolviendo el caso, sino que está ayudando a un juez que sí lleva el caso adelante. ¿Sí? Esto que yo les cuento del tema del exhorto y de que uno no notifica por cédula, es como básico. Son estas cosas que yo les dije la clase pasada, o la anterior, no, la clase pasada, porque la anterior vino de lo que usan, que son esas cosas básicas que ustedes cuando se van de la facultad no pueden olvidarse. ¿Sí? Que se notifica por exhorto no se puede olvidar. Esto lo digo porque uno suele ver en los juzgados, y sobre todo en los juzgados de provincia, de Buenos Aires digo, desconocimiento. Yo ahora tengo, y aprovecho a contarles porque me interesa siempre bajarle las cosas que vemos a la realidad para que ustedes vean. Tengo que notificar una demanda de privación de la responsabilidad parental a una madre que está en Perú. Va a destacar en Argentina con su hija y la madre está en Perú. Entonces, inicié la demanda, expliqué todo el antecedente, porque la señora, en síntesis, señora peruana, padre argentino, tuvieron una hija acá en Argentina, estaban casados ni nada, ni siquiera creo que convivieron, fue como, bueno, quedó embarazada y ya está. El padre le puso el apellido, la reconoció, quiso tener contacto con su hija, la nena tiene hipoacusia, bueno, una serie de problemas. La madre, medio desastre por lo que me cuenta él, y después no solo por lo que me cuenta él, sino por lo que efectivamente está comprobado, no le permitía ver a la nena. Él en su momento inició un proceso de comunicación
Y se entera un día que la mujer esta se fue, tenía otra hija con otra persona, que se llevó a su hija a Perú, sin autorización, ¿no? O sea, a la hija esta y a la otra también. Se fue con las dos. Se entera porque una tía de esta mujer, que se ve que con la cual él tenía contacto, le avisa que la mujer estaba con las nenas, no sé qué. Y parece ser que esta mujer tuvo episodios de violencia, ella, hacia su propia madre en Perú y maltrato hacia las dos hijas. Entonces las autoridades peruanas tomaron la intervención, le sacaron las dos nenas y se la dieron en guarda provisoria a esta tía materna. Bueno, entonces a partir del otro padre no sé ni dónde está, o sea, no se sabe dónde está, pero bueno, este señor quería recuperar a su hija. Entonces hicimos todo el tema de ver cómo llegar a traer a la nena para acá. Se logró traer legalmente a la nena, no con un proceso de restitución, sino manejado por las autoridades administrativas de protección de los derechos del niño. Y desde ese momento la nena vive con el padre. Una nena que tiene ahora 12 años y que, como les digo, nació con hipoacusia. El señor, cuando la nena vivía acá, había conseguido todo para hacer un trasplante, coclear y qué sé yo. La mujer nunca la llevó. Bueno, la nena no sabe escribir ni, obviamente, hablar, ni leer, porque no sabe escribir. Con 12 años, una nena normal, como cualquiera, pero que nunca tuvo educación porque la madre no supo. Así que hace menos de un año que está acá, ella se operó, ya empezó a escuchar hace 2 semanas. Dicho esto, tengo que notificar a la madre de esta demanda de privación de responsabilidad parental a Perú. Entonces, cuando inicio la demanda, el juzgado le da pase, cosa que no pasa nunca, porque vos inicias una demanda de este tipo y con mucho es vista a la asesoría de menores en provincia. No, pase al fiscal. Ya al fiscal. ¿Para qué al fiscal? Bueno. Estuvo en el Ministerio Fiscal por lo menos 6 meses. Bueno, como un poco, ¿no? Hasta que contestaron que sí, que estaba bien que le dieran curso a la acción. Bueno, entonces ahí, cuando el Ministerio Fiscal dice que le dan curso a la acción, digo, bueno, avancemos, ya está, ¿no? Primer proveído. Lo leí ayer. Se tiene por presentado, de la demanda instaurada traslado por 10 días. Ya lío con los días, porque si vos vas a notificar a alguien en el extranjero no le puedes dar la misma cantidad de días que le das a alguien que está en Argentina, porque esa persona cuando reciba la notificación tiene que buscarse un abogado en Argentina, no en Perú, porque el abogado de Perú no puede contestar la demanda de Argentina. Entonces tiene que ponerse en contacto con un abogado de acá, tiene solo 10 días, no es tan fácil encontrar un abogado de un país a otro, ¿no? Bueno, entonces ya mal el tema del tiempo. Segundo, entonces me ponen, corre ese traslado por 10 días, notifíquese mediante exhorto por la ley tal que no aplica, la Convención de la Haya no aplica con Perú. Y después, acto seguido de decirme notifíquese por exhorto, que hasta ahí se dieron mal la ley, pero por lo menos se dieron cuenta que va por exhorto, me pone. La notificación por cédula debe llevar el link para acceso a la documentación. Me acaba de poner que es por exhorto y después me pone todo lo de una cédula interna, ¿no? Que uno en provincia le pone el link para que la gente pueda acceder a la documental, porque como todo electrónico no se corre traslado en papel, pero para un exhorto yo tengo que acompañar la documentación. Bueno, entonces tuve que hacer un escrito explicando que esa ley que pusieron ahí no es, diciendo cuál es el convenio con el cual nos manejamos con Perú y con el que hay que hacer el exhorto, y diciéndole que todo lo demás que dice el proveído no tiene nada que ver porque es para una cédula y esto es un exhorto. Entonces, estas cosas que primero te hacen poner en una situación de vos quién sos para venirme a decir a mí lo que tengo que hacer, está todo para el proveedor. Pero y segundo, tengo que perder el tiempo porque el cliente firmó el escrito, mandar el escrito, esperar que lo entiendan al escrito, porque yo sé que lo más probable, porque ya me pasó con otro juzgado de provincia, porque entre Argentina y Perú hay un convenio, hay una convención en el marco del Mercosur, que es el protocolo de la
generó que se elabore otro exactamente igual, o sea, igual se llama el protocolo de la línea, se llama convenio de cooperación, pero es exactamente lo mismo, entre los países parte del Mercosur, y dice Bolivia y Chile, no dice Perú. Pero rige para Perú también porque para los países adherentes también, pero no dice Perú. Entonces, me pasó con un caso de otro, no me acuerdo si dónde iba. Ah, también creo que sí, a Perú lo que parece. Sí, a Perú. Que me dice Cancillería que ese convenio, yo le mandé a propósito a Cancillería para que me mande por mail cuál es el convenio, para presentar por escrito con el mail que me responde Cancillería al juzgado. Entonces, como yo vi que no decía Perú, porque no dice Perú, mando a Cancillería un mail diciéndole, solo para desasnarme, ¿por qué Perú si Perú no forma parte? Entonces Cancillería me pone, sí, los países adherentes sí, entonces imprimí todo eso y lo mandé al juzgado. A ver, ¿no? Bueno, lo mando. Y me dice, pero Perú no es parte. Lo que está diciendo ahí que no, bueno. Entonces a estos no le mandé el mail ahora, a los que les digo de ayer, y entonces es muy probable que me digan que Perú no es parte, porque no figura en el título. Pero le estoy poniendo que es país adherente también. Todo esto hace que uno, en los exhortos, se demore un montón, porque entre que el juzgado capaz que no sabe, como en este caso. Después vos haces como no lo sabían, cuando yo tenga que presentar el exhorto, porque el juzgado me ordena el exhorto, y uno lo tiene que hacer, no lo hace el juzgado, lo hacemos nosotros, los abogados. Hay exhortos que van, hay convenios de cooperación, todo esto tiene que ver con la jurisdicción indirecta, convenios de cooperación que tienen formulario, por el cual se hace un exhorto, y convenios de cooperación que no tienen formulario, ¿sí? O no tenemos directamente convenio. Entonces, cuando no tenemos convenio, o tenemos convenio pero no tenemos formulario, como en este caso, es un poco más fácil. Cuando sí hay un formulario, más difícil todavía que el juzgado entienda que eso es el exhorto. Porque, por ejemplo, en el caso de esta Convención de la Haya, nosotros no vamos a ver todos los tratados estos, solamente los estoy mencionando para que sepan que existen varios tratados de cooperación internacional para diferentes cuestiones. Pero en el caso de la Convención de la Haya, tiene un formulario que en ningún lado dice exhorto. Solamente está el nombre del tratado y después uno sabe que ese es el exhorto. Entonces me pasó de haber presentado ese formulario no juzgado para que lo firmen, pasó como un mes y pico, cuando todo era presencial todavía, que uno iba a los juzgados, se hacía las filas eternas y capaz que llegaba, se te decían no está en letra y te querían matar por hacer una hora que estaba haciendo la fila, bueno. Todo esto que por suerte la pandemia eliminó, pero bueno, me acuerdo de haber ido al juzgado y decir qué pasa que no sale el exhorto, entonces la de mesa de entrada llama por teléfono a la que estaba confrontando el exhorto, y entonces la que estaba confrontando el exhorto le dice, porque nunca trajeron el exhorto. No, era el teléfono compuesto, porque no venía directamente y me lo decían a mí. Bueno, entonces le digo, ¿cómo nunca traje el exhorto si lo que dejé era el exhorto? Bueno, así hasta que finalmente la que estaba hablando del otro lado, le digo, ¿por qué no viene? Porque es chino. A ver. Entonces viene y me dice, pero doctora, falta el exhorto. ¿Pero cómo falta el exhorto si este formulario es el exhorto? Ah, pero no dice. Y pero no dice, pero si vos te hubieses ocupado, no te lo dije así, ¿no? Pero casi. De verificar. Si vos no entendés el convenio, ponele, llamás a Cancillería y preguntás, miren, tengo esto es un exhorto, ¿cómo es el exhorto? O sea,
el exhorto, ¿se sortea el juzgado del otro país? Claro, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros enviamos el exhorto vía Cancillería, ¿sí? Sí. Entonces, Cancillería lo remite a la autoridad del otro Estado, ¿sí? A través de la cual se diligencian los exhortos. Generalmente es el otro Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos lo pasan al juzgado que corresponda al domicilio de la persona, por ejemplo, en este caso del demandado, porque es un traslado de demanda. Ahí se sortea como cualquier caso. Entonces, el expediente se va a llamar exhorto, lo que hace después es prestar cooperación al otro, o sea, va a notificar. Lo que también hay que tener en cuenta es que, y también por eso es complicado esto, porque vieron que acá en Argentina, cuando uno manda una cédula, va al oficial de justicia, no encontró a la persona porque no perdió a nadie, la cédula vuelve al juzgado y uno pide con habilitación de días y horas para que vayan otro día, cualquier. No encontró a nadie, bajo responsabilidad de la protectora y se la dejan ir. Acá no existe ni exhorto bajo responsabilidad de la protectora, ni exhorto con habilitación de días y horas. O sea, si va la persona que notifica en el otro estado al domicilio y no encuentra a nadie, vuelve el exhorto sin notificar, pero no te dicen ni cuál es el otro domicilio que puede llegar a tener. O sea, que vos perdiste un año capaz para poder notificar, te volvió el exhorto sin notificar, y si no sabes a dónde está esa persona dentro del país, tal vez ni siquiera te enterás a dónde está. ¿Cómo te enteras entonces que ese exhorto no fue notificado? No, te vas a enterar porque el exhorto va a volver. O sea, de la misma forma que fue, por la misma vía vuelve. Que tarda más o menos, ya te digo, un año, por suerte, ¿no? En ida y vuelve. Cuando vuelve, viene con el informe que hizo la persona que en el otro estado se encarga de notificar. Que dice, fui tal día y no había nadie. O no existe el número, o la dirección está equivocada, o sea. Y es lo peor que te puede pasar, porque ¿dónde miércoles vas a encontrar a la persona si no tenés ni idea, ¿no? Del otro país a dónde está? Porque no es como acá, bueno, no sé dónde está el libro oficio al RENAPER, a la policía. No tenés. Entonces, se complica. Y después termina pasando, ya te doy la palabra, termina pasando que cuando uno no tiene ni idea de dónde está la otra persona, vos pedís al Pepe total, notificar por edictos, porque vos tenés que notificar. Entonces, notificar por edictos. Primero, antes de que, cuando vos pedís notificar por edictos dentro de Argentina, sabiendo que nunca se va a enterar la otra parte de nada porque no está, te dicen, no, líbrese los oficios necesarios para ver si está en Argentina, pero te estoy diciendo que no está en Argentina. Bueno, entonces tenés que hacer al RENAPER, a la policía, al juzgado federal de La Plata, bueno, te mandan a hacer a todo el mundo. Obviamente todos los oficios te vienen con resultado negativo, no tienen domicilio en Argentina. Si es que te contestaron el oficio, porque capaz que te digo que era reiteratorio, ¿no? Entonces hay un montón de tiempo perdido. Después recién, con suerte, te ordenan el edicto, que nunca se entera la otra parte. Capaz que vos necesitas que realmente se entere, porque hay cosas que uno va a se entera mejor, la cosa va a seguir su curso adelante, pero capaz que uno sí necesita que se entere, ¿no? Y entonces ahí tenemos como 3 años mínimo, solamente para notificar, hasta que después arranca todo. Sí. Ese proveído que te dieron traslado 10 días, ¿es 10 días desde que se notifica el exhorto? Sí. Ah, ok. 10 días desde que recibe la notificación. Pero de todas formas, se debería saber que cuando vos notificás a alguien en el extranjero, lo mismo que cuando vos notificás acá al interior, se supone que le amplías una opinión, ¿no? Por la distancia. Tenés que ampliarle el tiempo. ¿Cómo le vas a dar solo 10 días para que consiga un abogado acá? ¿Qué desconocimiento? Total, porque ya cuando yo leí exhorto digo, bien, ¿no? Ya era un montón el primer párrafo, exhorto. Más allá de que estaba mal el convenio, pero el exhorto ya era un montón. Ahora cuando acto seguido me ponen todo lo de la cédula, no entendiste nada, o sea, no entendiste nada. Y esto es lo que yo necesito que ustedes no se olviden. O sea, se trabajen en un juzgado, trabajen, ¿no? La otra vez decía un alumno, no hace tanto ahora, pero bueno, que trabaja en un juzgado y en un juzgado civil comercial, creo, me dijo, y les cayó un exequatur, un reconocimiento de descendencia extranjera, de un matrimonio celebrado en Argentina que se divorció en el extranjero. Y entonces dice el chico, yo no tenía ni idea, porque todavía no había cursado la
Exactamente. Y si es perito, obviamente, tiene que estar inscrito en la justicia. Hay todo o sea, no puede salir en español si No, va a otro país. Tal cual. Bueno, Así ahora que después como iba a bien- venir esa parte de Debe ser todo. la explicación, ¿no? Digamos, tal cual lo que vos decís. Cualquier documento que nosotros enviemos al extranjero tiene que ser traducido, o que venga del extranjero tiene que ser traducido por un traductor público. Excepto que el convenio diga no se necesita traducción pública, ya lo veremos después en restitución, pero si no siempre es por traductor público. Y tiene que ser debidamente legalizado. Primero legalizo, después lo traduzco. No, no sé, depende. No siempre hace falta legalizar. No, la legalización del documento estoy hablando. Ah, el documento No de la traducción, estoy hablando de el exhorto. Depende del convenio, hay convenios que te piden legalizar y otros convenios que te dicen que no es necesaria la legalización. Pero si fuera necesario legalizar, siempre se traduce después de que legalice, porque la legalización también tiene que ser traducida. Por ejemplo, cuando uno tiene que apostillar documentos, ¿sí? Todo documento que, repito, excepto que el convenio diga que no es necesario, ¿sí? Todo documento que venga público del extranjero a la Argentina o que de la Argentina se envíe al extranjero tiene que ser legalizado. Legalizado puede ser por la apostilla, hay una convención internacional que es la Convención de la Haya sobre eliminación de legalizaciones de documentos públicos, ¿sí? Donde se le pone un sello al documento y entonces ese sello está en francés, la palabra apostille está en francés, ¿sí? Lo dice así la convención, que tiene que estar en francés en todos los países, pero todo lo que está dentro del sellito ese tiene que ser traducido, porque se pone en español, estamos acá, entonces yo mandé a traducir el documento antes de apostillarlo, no me quedó la apostilla sin traducir, ¿sí? Entonces primero legalizo, después mando a traducir. ¿Pero qué es legalizar esa palabra? Legalizar es que se le... A ver, La validez. por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que mandar una notificación al extranjero. Salvo, repito, que el convenio diga que no es necesario, ¿no? Pero Sí. si fuera necesario legalizar, ¿yo qué hago con el exhorto y con la documentación que viene acompañada? Porque generalmente estamos notificando, salvo que te piden alguna prueba, que también va por el exhorto, ahora vamos a ver los grados de recuperación. Tengo que ir. Si sale de un juzgado de primera instancia, me voy a la cámara que corresponda a ese juzgado. Entonces, voy a la cámara me pone un sellito que certifica la firma del juez que firmó el documento. ¿Sí? De la cámara, si el país al cual yo voy a mandar el documento es parte de la Convención de la Haya de la Apostilla, porque si no es parte no lo puedo legalizar por la apostilla, tienen que ser los dos países parte de esta convención, entonces lo apostillo. ¿Sí? Antes las apostillas se hacían a través de Cancillería y era un trámite presencial. Se ponían un sello. ¿Sí? Ahora la apostilla es electrónica y no necesariamente tiene que pasar por Cancillería, sino también se puede hacer a través de los colegios de escribanos. Si al país al cual yo voy a enviar el documento no es parte de la Convención de la Haya, tengo que legalizarlo conforme a la legalización interna argentina. Esto es, saco el documento del juzgado, me voy a la cámara le pone el sellito de la legalización de la firma del juez. De ahí me voy al consulado del país al cual yo tengo que mandar el documento. Porque ahí le van a poner otro sellito que certifica que la firma que certificó la cámara, etc. Y después de ahí va a Cancillería, para que Cancillería a su vez certifique. Y cuando llega al otro país certifica la certificación del embajador. Todo eso se ahorra con la apostilla. Por eso la apostilla es absolutamente más rápido. Hay muchos países partes, pero hay algunos que no son partes. Entonces, bueno, cuando no son partes tienen que hacerlo. Y lo mismo pasa con un documento que viene del extranjero a la Argentina. Tiene que cumplir con la apostilla en su país o si no, con la forma de legalización interna de ese país. ¿Sí? Entonces, cooperación, dijimos, jurisdicción internacional tiene que ver entonces con la cooperación. Ahora después vamos a volver allá, nos quedamos ahora en jurisdicción directa. Distintos tipos de jurisdicción directa. Única, exclusiva y concurrente.
diferencia. Porque única, ¿cuántos jueces se supone que debería haber? Uno. Uno. Exclusiva, Uno solo también, pero... pareciera, ¿no? Pues exclusiva, más de uno no creo, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando un juez lleva adelante el proceso, puede ser que tenga cualquiera de estos tres tipos de jurisdicción. En la única y en la exclusiva hay un solo juez que la norma me indica como competente. Porque yo no elijo al azar el juez. El juez tiene que partir de la norma, ¿no? Entonces yo voy a buscar la norma, el artículo que habla de la jurisdicción, y ahí me entero de quién es el competente para determinado tipo de cuestión, ¿sí? Entonces, en la única y en la exclusiva, la norma me va a decir, el juez competente es este. Uno solo. No tengo varios jueces en el artículo. Uno solo. La diferencia, porque si no, porque habría dos distintas, ¿no? Alguna diferencia de haber. Y esto es fundamental, es que la jurisdicción única se basa en razones prácticas. La jurisdicción exclusiva se basa en razones de orden público internacional. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Ahora no tenemos un ejemplo de jurisdicción única, pero antes de la reforma del código, el ejemplo de la jurisdicción única estaba dado por la jurisdicción en materia de sucesiones. Porque en materia de sucesiones, el Código Civil tenía un artículo que decía que el juez competente era el del último domicilio del causante, ese. Sin embargo, no había razones de orden público internacional para haber elegido ese juez, sino que se consideraba que era probable, altamente probable, que en ese domicilio hubiera dejado bienes y herederos. Entonces, por razones prácticas, era mejor que ese fuera el juez que interviniera. Esto implicaba que si había otro juez interviniendo en otro país sobre bienes situados en Argentina, exceptuando los bienes inmuebles, podía admitirse la jurisdicción de ese otro juez, porque no había cuestiones de orden público involucradas, sino cuestiones prácticas. En cambio, en la jurisdicción exclusiva sí dijimos que hay cuestiones de orden público internacional, es decir, que el legislador consideró que hay determinado tipo de procesos que por su envergadura solamente pueden estar sujetos al juez argentino y ningún otro juez de ningún otro país del mundo. ¿Sí? Nosotros hoy en el código, no pasaba en el código de Vélez, pero sí en el código actual, dentro de las disposiciones de esta materia, tenemos un artículo. ¿Alguien trajo el código? Sí. Muy bien, 2609, que tiene como título jurisdicción exclusiva. Ahora vamos a leer lo que dice, pero si uno se queda con que este es el único artículo que se refiere a la jurisdicción exclusiva, está equivocado. Porque si bien es el artículo que habla de jurisdicción exclusiva, después de este artículo, ya en la parte especial de la materia, hay dos casos más de jurisdicción exclusiva. ¿Sí? Que, vuelvo a repetir, si uno no sabe, se va a quedar con que son estos nada más. ¿Sí? Pero tenemos dos supuestos más. ¿Quién lee el 2609? Dale. Yo. Jurisdicción exclusiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para conocer en las siguientes causas: A. En materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República. B. En materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro público argentino. O C. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro cuando el depósito o registro se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado en Argentina. Bien. No se preocupen porque no se va a analizar todo eso de memoria, sino lo vamos a resumir en lo siguiente. Hay jurisdicción exclusiva del juez argentino respecto de los inmuebles situados en Argentina, ¿sí? Acciones reales sobre inmuebles situados en Argentina. Y recalco, acciones reales sobre inmuebles situados en Argentina. Cuando lleguemos a sucesiones vamos a volver sobre esto. Creo que el libro mencionaba
mencionaba que no se podía reconocer sentencias en un país extranjero en un caso de jurisdicción exclusiva, justamente en cosas de derechos reales, o sea que el juez competente era solamente el de ese único país y no podía reconocer la sentencia de un país extranjero. Perfecto, así es. Perfecto. Entonces, derechos reales sobre acciones reales sobre inmuebles situados en Argentina, sobre bienes muebles registrados en un registro argentino, sobre patentes, dibujos industriales, partida de lo que sea, todo lo que esté registrado en un registro argentino está sujeto a la jurisdicción exclusiva del juez argentino. Esto implica, como dijo él, que ningún juez de otro país podría intervenir. Y si intervino en alguna de estas cuestiones que está reservada solamente al juez argentino, su sentencia jamás se va a reconocer en Argentina. ¿Sí? Porque puede pasar que, esto sí se los dije a ustedes la vez pasada, se me mezclan las facultades, porque estoy dando clases en la otra, después ya no sé qué dije en cada una. Pero puede pasar que uno tenga una norma de jurisdicción, nosotros en Argentina, una norma de jurisdicción que dice jueces competentes son estos, pero no esa misma norma esté en otros países. Entonces, en otro país haya otra norma de jurisdicción que dice vos juez de este país podés intervenir en una sucesión sobre las bienes que están situados en Argentina, ¿no? Y resulta que para nosotros hay jurisdicción exclusiva y entonces, pongámosle que hubiera jurisdicción exclusiva, en ese supuesto hay discusión en la doctrina y jurisprudencia y entonces acá en Argentina, por más que el otro juez sea competente según sus propias normas de jurisdicción, no lo es para las nuestras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo que? Sí, una consulta. Ponerle una prenda. Una prenda es un derecho real, pero no sobre un inmueble. Es un mueble registrado. ¿Ahí aplica la jurisdicción exclusiva o no? No, porque eso es un... Se tiene que ejecutar una prenda. A ver, Pero no se inscribe. no se inscribe y además es un derecho de garantía, ¿no? Sí, pero derecho real. Sí, un derecho real de garantía. Pero estas son acciones reales sobre inmuebles. Se puede, bueno, no sobre inmuebles, pero se puede discutir por qué. Porque la realidad es que, como dije, en la doctrina y jurisprudencia hay un montón de interpretaciones distintas sobre un montón de cuestiones que parecen claras, pero que dan lugar a interpretaciones diversas. Entonces puede que uno te diga que sí, como puede que otro te diga que no. Como cuando lleguemos a las sucesiones, veremos que algunos dicen que hay jurisdicción exclusiva en materia de sucesión sobre bienes inmuebles situados en Argentina y hay otros que te dicen que no, porque el código no dice eso. Pero en la jurisprudencia encontrás las dos cosas. Nos vamos a comparar, digamos, con este artículo. Si quisiera Sí, claro. decir que no aprecia. Digamos, uno después como abogado, o en su caso como juez, pero digo, como abogado, uno siempre, lo bueno de esto que tenemos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las interpretaciones. ¿Por qué? Porque si yo todo lo que está escrito lo interpreto como se me da la gana, ¿no? Se genera una inseguridad jurídica total, porque yo puedo tener un caso en un juzgado que me resolvió de una forma y después el mismo caso en otro juzgado lo resuelve de otra, entonces yo no sé nunca cuál es el resultado del proceso o cuál puede llegar a ser, o lo mismo con las salas de una misma cámara, que una dice blanco, la otra dice negro, la otra dice violeta, ¿sí? Y lo positivo es que uno como abogado siempre encuentra alguna doctrina o jurisprudencia que apoye lo que vos querés plantear en beneficio de tu cliente, ¿no? Entonces, después, bueno, uno lo hace, después lo decide después, ¿no? Yo puedo chequear todo, ya está, hice lo mío, ahora que se arregle, ¿no? Bien. Entonces, fuera de ese artículo que es específico de jurisdicción exclusiva, cuando veamos adopción, vamos a ver que dentro de lo que es la adopción internacional, el código dice que sobre niños situados en Argentina, sobre niños domiciliados en Argentina, sin importar la nacionalidad, sino el domicilio, niños domiciliados en Argentina, tiene jurisdicción exclusiva el juez argentino para resolver la guarda preadoptiva, la situación de adoptabilidad, la guarda preadoptiva y la adopción en sí. Entonces, eso está fuera del artículo este, ya en la parte especial de
la materia y sin embargo es un supuesto de jurisdicción exclusiva. Y después, cuando lleguemos a contratos, también vamos a ver que cuando las partes, en uso de la autonomía de la voluntad, eligen el juez que va a intervenir en cualquier conflicto que surja a partir de ese contrato, esa elección también hace que ese juez sea el único juez que pueda resolver el caso. Así que tenga jurisdicción exclusiva, excepto que hayan manifestado lo contrario. Pero son, fuera de este artículo, los otros dos que llevan a un supuesto de jurisdicción exclusiva. Igual lo que sí se permitía es que el juez de otro estado le podía imponer medidas cautelares a ese estado. Ahora vamos a llegar a eso cuando lleguemos a eso. Ahora me lo contás cuando lleguemos a la parte atrás, ¿vale? Entonces, la diferencia entre una y otra es que una está basada en razones de orden práctico y las otras en razones de orden público internacional. Lo cual hace que, en el primer caso, sí se pueda reconocer una sentencia extranjera en donde interviene un juez que no es el que la norma me dice, porque no está afectado al orden público, y en el otro caso jamás podríamos reconocer la sentencia. ¿Sí? Y la jurisdicción concurrente. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Sí, decime. Sí. Ay, no, estoy en la facultad y yo salgo de la facultad y me voy para allá. Estoy dando clases en este momento. Bueno, dale. No, por favor. Perdón, tengo que ir a grabar algo ahora en un curso y por eso atendí. Bueno, concurrente, cuando la norma me da varios posibles jueces competentes. ¿Sí? Cuando yo leo un artículo y el artículo dice que el competente puede ser este, o este, o este, o entre uno y otro, hace que yo pueda elegir cualquiera de esos jueces que la norma me da como jueces competentes. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil extracontractual, el código dice que juez competente puede ser el del lugar donde sucedió el hecho, el del lugar donde se produce el daño o el del lugar del domicilio del demandado. ¿Sí? Yo puedo elegir cualquiera de los tres. Ahora, lo que tienen que tener también muy claro es que las normas atributivas de jurisdicción del código son normas de carácter de naturaleza federal. Significa que solo atribuyen jurisdicción a jueces argentinos, no a jueces extranjeros. Entonces hay una tendencia común de decir, si la norma argentina dice esto, juez competente en un caso de responsabilidad civil extracontractual puede ser el del domicilio del demandado, el del lugar derecho o el del daño directo. Y supongamos que el lugar derecho fue, no sé, México, y acá está el domicilio del demandado. Suelen pensar, ¿no? Ustedes, que quiere decir que podría ser juez competente el argentino por ser el del domicilio del demandado o el mexicano por ser el del lugar derecho, ¿no? Mal. Porque el domicilio del demandado tiene que estar acá, o el lugar derecho tiene que estar acá, o el daño directo tiene que estar acá, para que yo pueda decir que el juez argentino es competente. ¿Sí? Yo no puedo decir nunca, como la norma argentina dice que posiblemente que un posible juez es el del lugar derecho, que el lugar derecho fue en México, entonces el otro juez competente es el mexicano, porque si la ley mexicana dice otra cosa distinta, yo como le voy a imponer al juez mexicano que sea competente, pues se me ocurrió a mí. ¿Se entiende? Entonces, siempre tenemos que chequear en un caso internacional, por esto básicamente de la jurisdicción exclusiva, ¿qué dice nuestro código? ¿Y qué dice el derecho extranjero con el cual el caso se conecta? ¿Por qué? Porque si yo encuentro que un posible juez competente de todas las opciones que me dé es el argentino, y sobre todo en aquellas cuestiones que yo sé que pueden generar una situación de jurisdicción exclusiva, como por ejemplo inmuebles situados en otro país o bienes muebles registrables, que muchas veces queda sujeto a la jurisdicción del otro estado, yo no puedo alegremente decir, porque el código argentino dice esto, entonces
voy a ir, le digo al cliente que puede litigar en otro estado. ¿Por qué? Porque capaz que el otro estado, vuelvo a repetir, tiene para ese supuesto una jurisdicción exclusiva y entonces yo tramité todo el proceso en Argentina, el juez argentino dictó sentencia y cuando la tengo que hacer valer en el otro estado me dicen, acá no, porque invadiste jurisdicción exclusiva, empezá de cero, con todo lo que significa tiempo y plata para el cliente, ¿no? Y todo lo que se pudo haber perdido en el medio por no haber hecho el juicio en donde correspondía. Entonces, siempre se recomienda que por más que tengamos jurisdicción del juez argentino, chequeemos qué pasa con la jurisdicción en el otro país. Entonces tienen que coincidir las normas. No tienen que coincidir. No tienen que. A ver, para que yo pueda decir con certeza que el otro también es competente, sí, si es a eso, sí. Claro. Para eso. Sí, en ese caso sí. Entonces yo ahí sí le puedo decir al cliente, mira, a ver, igual es poco probable que nosotros, viene un cliente a nuestro estudio y tengamos la chance de iniciar el juicio acá y le digamos, no, sabés que también lo podés iniciar en otro país. Salvo que no tengamos ganas de tomar el caso, sea un lío bárbaro, no le vamos a decir, lo podés iniciar allá, ¿no? Y sobre todo si hay buenos honorarios, o sea, lo podés iniciar acá, ya está. Pero sabiendo que esa sentencia va a ser reconocida en el otro estado porque el otro estado no tiene un supuesto de jurisdicción exclusiva para esto. Claro. Porque de qué me sirve tener una sentencia espectacular acá si después yo no la puedo ejecutar, ¿no? O hacer reconocer. Entonces, siempre tenemos que chequear eso para saber que no hay invasión de jurisdicción exclusiva, porque si la hay, sonamos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces en la concurrente puedo elegir cuál es. No voy a iniciar 20 juicios, o sea, uno solo ante cualquiera de los jueces que figure en la norma. ¿Estamos? Bien. Jurisdicción indirecta. Dijimos que tiene que ver con cooperación, ¿sí? Y acá tenemos 3 grados de cooperación. Primer grado tiene que ver con medidas de mero trámite, ¿sí? Notificación de demandas, de sentencias, de audiencias, pruebas, ¿sí? El segundo grado tiene que ver con las medidas cautelares. Ahora vamos a ver. Y el tercer grado tiene que ver con el exequatur. Entonces, tanto la cooperación de primer grado como la cooperación de segundo grado, las dos tramitan siempre por exhorto. ¿Sí? Dije, primer grado, medidas de mero trámite, traslado de demanda, notificación de una sentencia, notificación de una audiencia, pedido de pruebas, ¿sí? Cualquier tipo de prueba, testigos, informativa, pericial, la prueba que sea, todo eso va por exhorto, ¿sí? De segundo grado son las medidas cautelares, es decir, cuando, por ejemplo, el juez argentino está llevando adelante un proceso judicial y tiene que, no hay bienes acá en Argentina, ¿sí? Entonces quiere ordenar, o ordena, mejor dicho, la traba de una medida cautelar sobre un bien que está situado en el extranjero. Entonces le pide cooperación al juez extranjero para que le trabe la medida cautelar, ¿sí? Eso también se hace por exhorto. Y la de tercer grado tiene que ver con el exequatur. Exequatur es reconocimiento o ejecución de sentencias extranjeras o laudos arbitrales extranjeros. ¿Sí? O sea, yo acá no le pido... Sí, decime, ¿me querías preguntar algo? ¿No? Yo acá no le estoy pidiendo al juez extranjero que me ayude para algo que me va a servir para el juicio que yo estoy resolviendo, sino que yo tengo acá una sentencia que yo dicté, juez argentino, y otro juez de otro país la va a ejecutar o reconocer. Entonces, la cooperación tiene que ver con esa posibilidad de reconocimiento o ejecución. Y viceversa. Puede pasar que se haya obtenido una sentencia en el extranjero que la tengan que hacer valer en Argentina y entonces ahora podemos ver cuáles son todos los requisitos. El exequatur no necesariamente va por exhorto. Generalmente no va por exhorto y tiene que cumplir una serie de requisitos.
A veces puede ir por exhorto si el tratado así lo indica. ¿Sí? ¿Estamos? Pero lo que sí o sí va por exhorto son las dos primeras cosas. Pero las medidas cautelares tienen que existir también allá. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Ahora voy a explicar eso. ¿Sí? Ok. Entonces. No, se hace por una demanda de reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Sí? Generalmente el exequatur no va por exhorto, salvo que el tratado lo diga. ¿Sí? Que se puede hacer por esa vía. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con las medidas cautelares? ¿Por qué segundo grado y no primero? Porque acá tiene otro tipo de peso lo que te está solicitando. No es lo mismo pedirle a un juez extranjero, che, notificame a alguien, o ayúdame con una prueba X, a decirle, me voy a meter con tus bienes, trabando una medida cautelar, ¿no? O con la persona, porque también se puede trabar una medida cautelar sobre una persona, ¿no? Entonces, acá necesitamos un poquito más de la existencia de los tratados para que haya menos reticencia por parte del Estado exhortado de prestar cooperación, ¿sí? Y hay varios tratados en materia de cooperación de medidas cautelares. Esto va tanto para una medida cautelar que le solicita un juez argentino a un juez de otro país como a la inversa. Así puede suceder que un juez extranjero le pide al juez argentino que traiga una cautelar acá en Argentina. Ahora voy a contestar tu pregunta. Nosotros, por supuesto, que si es el juez argentino que va a ordenar la traba de una medida cautelar, se va a manejar con las medidas cautelares conocidas por nosotros. ¿Sí? En general, son las mismas que hay en otros estados. ¿Sí? En general, son de embargo, ¿sí? O puede ser algún criterio de no innovar, o de inhibición, en general, ¿sí? Si ahora llegara a suceder que en el otro país no existe exactamente la medida que le solicita el juez argentino o tiene otro nombre, bueno, verán si hay alguna otra medida similar para trabar, ¿no? Ahora, cuando el juez argentino ordena la traba de la medida cautelar, va a pedir una caución, generalmente. Y esto todo conforme al derecho del juez que está ordenando la medida. Cuando se envía el exhorto al otro estado, que va por el mismo recorrido, Cancillería, bla, 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 y llega al juez del lugar en donde se encuentra la persona o el bien que se quiere, sobre el cual se quiere trabajar la medida, el juez del otro país podría llegar a cuestionar esa caución que se ordenó en Argentina diciendo que es insuficiente conforme su propio derecho interno y exigir que se aumente esa caución, ¿sí? Por ejemplo. O cómo se traba esa cautelar se va a manejar por el derecho de aquel Estado, ¿sí? No es que se va a hacer por la misma vía que lo hacemos en Argentina. Acá solamente es la admisión de la medida y la orden de la medida. Después, cómo se lleva adelante la medida en otro país queda sujeto a la ley de aquel otro Estado, ¿sí? ¿Y la caución es el peso? No. La contracautela, Sí. la caución, si es acá, va a ser el peso. Si se pide caucionar en dinero, ¿no? Porque puede ser con algún bien, o sea. Y en el otro país, cuando se pida reforzar, será conforme al dinero del otro Estado. ¿Sí? Okay. Ahora, si Yo la creo que persona... ahora está liberado el mercado cambiario, pero antes hacía, si te pedían, bueno, dame más plata. Bueno, todo eso Acá genera no un... tenía. Bueno, y ahora también puede pasar que no haya. Bueno, pero por otras razones. Pero digo, sí, claro, por otras razones. Pero lo que quiero decir es, todo esto genera siempre problemas de trabas en la traba de la medida, ¿no? Porque si te piden la contracautela, hasta que vos lográs hacerla, pagar lo que te están pidiendo, si es que es dinero, o la persona contra la cual se está trabando esa medida dice, no, un momento que yo no tengo nada que ver con esto, me cayó un embargo sobre un bien que no tiene nada que ver con el proceso y entonces hay que devolver todo el exhorto para el juez exhortante para que se fije, bueno, todo no es un lío importante, ¿no? O sea, todo esto es para que sepan que esto lleva tiempo, mucho tiempo. Porque siempre
los clientes te preguntan, ¿y esto cuánto va a tardar? La pregunta típica. Ustedes jamás le dicen a un cliente cuánto puede llegar a tardar el juicio, porque el cliente está contando como los presos, tachando. Llega ese día que ustedes dijeron, para el mes de, no sé, para marzo del 2026, y el 1 de marzo, vos me dijiste que en marzo terminaba, que estamos a mitad de camino, ¿no? Entonces, jamás le dicen a un cliente cuánto. El cliente pregunta siempre, ¿cuánto? No tengo idea. No sé, va a tardar. ¿Pero cuánto? ¿Qué dicen? 6 meses, 1 año, ¿cuánto? 2, 3 años, ¿no? Mínimo. Porque es preferible que se pase y no que falle. Después lo tenés acá. ¿Por qué? Porque el vecino tuvo un caso igual, porque siempre tienen un caso igual al tuyo, todos. Y lo resolvieron en 6 meses. Entonces, o te están pagando para que vos lo demores, ¿no? Esas cosas que la gente piensa, que a veces son ciertas, pero muchas no. Y entonces empiezan. No, porque a mí me contaron que en un caso igual al mío, todo se resolvió así, así, bueno, esas cosas. ¿Quién me había hablado? Cuando dice que depende de otro país, se puede llegar a decir que las cauciones son suficientes. ¿Qué se refiere? Caución. Cuando tenemos que decir, no, bien. Cuando uno pide una medida cautelar, ¿sí? Acá en Argentina, en un caso local, interno, muchas veces el juez, porque vos estás pidiendo algo que va a afectar un bien o a otra persona, ¿no? Entonces, como hay una afectación cautelar, porque es para prevenir, por ejemplo, que se saquen de encima ciertos bienes o que haga determinado tipo de actos, todavía no se sabe con certeza cuál es el resultado del juicio, sino que esto es a las efectos de evitar un posible daño. El juez dice, ¿cómo quería decir algo? No. El juez dice, bueno, vamos a tratar de sopesar los posibles daños que se ocasionen con una cautelar mal llevada, que está pidiendo y que no debería ser, con determinada suma de dinero o con algún bien puntual, ¿sí? Que te diga, bueno, yo te atrago, pero tenés que pagar tanto, como una garantía, digamos, para que se entienda, ¿sí? Entonces, si el juez argentino dice, bueno, para el atrago de tal cautelar, vos tenés que depositar tanta plata, por ejemplo, y cuando el juez exhortado recibe el exhorto y dice que para ellos es insuficiente, porque tienen otro criterio, puede pedir una contracautelar, es decir, aumentar lo que ya ordenó el juez argentino. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con esto? Dentro del Código Civil y Comercial, ustedes van a ver, a partir del 2601 arranca la cuestión de jurisdicción. ¿Sí? Que al igual, que ahora tú nos contás lo que me ibas a decir antes, que al igual que el 2594, que es con el que arranca las disposiciones de derecho internacional privado, hace referencia a que primero vamos a ir a los tratados y solo en ausencia del tratado voy a ir al derecho interno. ¿Sí? Entonces, que haya un tratado internacional es tanto para tomar en cuenta si hay algún tratado en materia de jurisdicción o si después hay algún tratado en materia de derecho aplicable. ¿Sí? Eso como primer lugar. Y como segundo lugar, saber que en el código tenemos regulado lo que es cooperación de primer grado en el Código Civil y Comercial y cooperación de segundo grado. Lo que no está en el código es cooperación de tercer grado. La cooperación de tercer grado la tenemos que ir a buscar al Código Procesal de Nación 517. Después, las provincias, todas tienen sus códigos procesales y cada cual la regula según sus códigos procesales. Independientemente de que también hay tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias o de laudos arbitrales extranjeros. ¿Sí? ¿Qué artículo dijo del Código Procesal de Nación? 2601 arranca lo que es jurisdicción. ¿Sí? Cooperación tenemos en el 2611 y 12. Sí, digo, los grados de cooperación. ¿Y el exequatur? No, el exequatur es Código Procesal 517. ¿Sí? Que ahí nos dice cuáles son todos los requisitos del exequatur. Que en general se repiten en los códigos de provincia y en general se repiten en los tratados internacionales. ¿Sí? Con alguna diferencia. ¿Qué querías decir vos de las medidas cautelares antes?
No, que las medidas cautelares se las puede aplicar un Estado extranjero a un Estado, una sentencia de un Estado argentino, pero eso no garantiza que se cumpla esa sentencia por el tema de la jurisdicción exclusiva. A ver, vamos de vuelta. Decímelo de vuelta. No, que ante los casos de jurisdicción exclusiva, Sí. por ejemplo, hablemos ese caso de los derechos reales, en ese caso no se puede aplicar la sentencia, reconocer la sentencia extranjera, Sí. sí decía que se pueden imponer medidas cautelares a ese Estado sobre... No es al Estado, ¿no? Porque, o sea, no es una cuestión de Estado. No, no, no. ¿No? A las personas o bienes que estén en ese Estado. Claro, sí. Sí, a ver, creo que lo que vos querés decir, quizás, es lo siguiente. Cuando el código regula medidas cautelares, código civil comunitario, dice que el juez argentino, que no tiene jurisdicción internacional, ¿sí? Es decir, no es él el que está llevando adelante el proceso lo está llevando adelante el juez de otro país. El juez argentino puede prestar cooperación a ese juez extranjero que le pide la entrada de una medida cautelar sobre bienes o personas situadas en Argentina, y de la misma manera el juez argentino puede ordenar la entrada de medidas cautelares, el juez argentino que sí lleva adelante el proceso sobre bienes o personas que están en el extranjero. ¿Sí? Hasta acá es mutuo, es recíproco. Yo puedo trabarte las medidas cautelares que vos me pidas, sería yo el juez que tiene jurisdicción indirecta y que estoy cooperando con vos, o a la inversa, yo soy el que tiene jurisdicción directa y te pido que vos cooperes conmigo y que trabes la cautelar. Hasta acá vamos. Ahora, muchos sostienen que cuando un juez extranjero que está llevando adelante el juicio con jurisdicción directa pide al juez argentino que traga una medida cautelar, el juez argentino podría no ayudarlo si considera que tiene jurisdicción exclusiva el juez argentino y que el otro está invadiendo su jurisdicción exclusiva. Entonces no le presta cooperación, porque sabe que se está metiendo con un tema que no le corresponde y que a futuro no le va a reconocer la sentencia. Eso es una interpretación. Lo que dice el código es otra cosa. Pero vuelvo a repetir que después están las interpretaciones y lo que resuelven los jueces. Lo que dice el código es que el juez argentino presta cooperación siempre, salvo que haya una afectación de orden público, aparte de lo que es la jurisdicción. El juez argentino le presta cooperación al juez extranjero en la traba de medidas cautelares, pero no le garantiza que le va a reconocer la sentencia si después esa sentencia se presenta acá para el reconocimiento o ejecución. Y uno puede decir, ¿para qué le vas a prestar cooperación si después no le vas a reconocer la sentencia? Bueno, ¿por qué? Porque puede pasar que el juez argentino preste cooperación y trae una cautelar acá que le pidió el otro, y con eso solo el otro proceso se termine y no haya necesidad de pedir la ejecución de la sentencia porque se terminó cumpliendo. Entonces ya está, ¿para qué lo voy a hacer iniciar otro juicio en Argentina? Porque yo tenía jurisdicción exclusiva. Si yo no le tengo que reconocer la sentencia, ¿cuál es la afectación que tenemos nosotros? ¿Sí? Ahora, claro, que si yo le presté cooperación y a pesar de todo eso, el otro no cumple, le va a ejecutar, bueno, ahí sí, no te la voy a reconocer si invadiste jurisdicción exclusiva. Pero sabe el otro que justamente yo te coopero, pero no te garantizo el reconocimiento de la sentencia. ¿Sí? Pero te ayudo. Hay algunos que dicen que no, que para que todo esto, que directamente si sabes que tengo de jurisdicción exclusiva, no le prestes cooperación. ¿No? Pero el código no dice eso. El código dice que sí. ¿Estamos? Ahí, Sí. ¿me pueden adquirir una demanda que dice sentencia? Bueno, trámite, notificación de demandas, sí, notificación de sentencias. Notificación de sentencias, de audiencias, pedido de pruebas. Pero eso no es el caso, dijimos. Ahora tengo No, mal. primero el trámite. A ver, notificación de sentencia, no es el reconocimiento de la sentencia. Ok. O sea, yo juez argentino dicté una sentencia X, Sí. el demandado está domiciliado en el extranjero, lo tengo que notificar. Bien. ¿Sí? Eso no significa que tenga que reconocer o ejecutar la sentencia. Yo te tengo que notificar para que la sentencia sea apelada o quede firme.
de autonomía en la cooperación cautelar. Muy bien. Eso. Así es. Gracias. Muy bien. Bueno, y entonces, el tercer grado de cooperación, ¿estamos bien? Bueno, el tercer grado de cooperación tiene que ver, dijimos, con la posibilidad del reconocimiento y ejecución de sentencias, reconocimiento respecto de las sentencias declarativas o constitutivas de Estado, ejecución respecto de las sentencias de condena, ¿sí? Pero el trámite se llama siempre exequatur para cualquiera de los dos supuestos. Y les dije que en general no va por exhorto. O sea, el exequatur generalmente requiere de una demanda. ¿Sí? Una demanda que inicia un abogado al que la persona que obtuvo una sentencia en el extranjero contrata para que le inicie el proceso. Una pregunta por ahí medio que es nada que ver, pero ¿por qué derecho romper la prescripción? Bien. Pero que no tiene nada que ver con esto. No, o sea, se me Bien. ocurrió con los tiempos. Bueno. Me acordé. A ver, vos lo decís desde el punto de vista de la acción que se inició. Más que nada. Bien. Vos te manejás con el código procesal del juez, ¿sí? O de fondo, porque no esté validada la prescripción, del juez que está interviniendo, no del otro estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuestiones de prescripción quedan sujetas, si son cuestiones, todas las cuestiones procesales siempre están sujetas a la ley del juez que resuelve el caso. ¿Sí? Eso es un principio general. De hecho, hay tratados de Montevideo sobre derecho procesal, tanto de 1889 como de 1940, que tienen, digamos, inician el tratado diciendo esto, que las cuestiones procesales son siempre de carácter territorial. ¿Sí? Entonces, si es una cuestión procesal, porque ya veremos cuando lleguemos a calificaciones, un problema de prescripción de unas letras de cambio, cómo se calificó como una cuestión de fondo, material y no como una cuestión procesal, y ahí cambia todo, ¿no? Pero digo, si es una cuestión procesal, siempre es por la ley procesal del juez que está resolviendo el caso, no por el derecho extranjero. ¿Sí? Entonces, vamos con el exequatur. Digo, puede suceder que una persona que tiene una sentencia que se dictó en el extranjero los llame un día a cualquiera de ustedes y le diga, miren, tengo que ejecutar esta sentencia en Argentina. ¿Usted puede llevarme adelante el proceso? Obvio que sí. ¿Sí? Obvio que sí. Entonces, ustedes van a iniciar una demanda. Según el Código Procesal, lo que ustedes tienen que demostrar primero, ¿se acuerdan cuando vimos la mitad se habrá dormido en la clase histórica? Que vimos la escuela anglosajona, ¿sí? Dentro de la escuela anglosajona, uno de los autores decía de los derechos adquiridos, ¿vimos? Bueno, que había que reconocer la sentencia extranjera, que se podía reconocer en Inglaterra la sentencia extranjera siempre que el juez que la hubiera dictado fuera competente de acuerdo al derecho inglés, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Acá lo que dice el Código Procesal es que uno de los requisitos que tiene que cumplirse para el exequatur es que el juez que dictó la sentencia haya sido competente de acuerdo a las normas de jurisdicción argentinas. O sea, vamos a suponer que una persona, vamos a hacer algo bien fácil, una persona que se casó, se había casado en Argentina y después se fueron a vivir al extranjero y se divorciaron en el extranjero. ¿Sí? ¿Dónde tienen que inscribir la sentencia de divorcio? Voy de vuelta. Se casaron en Argentina. ¿Sí? Las personas se casaron en Argentina, se fueron a vivir a España, vivieron toda su vida juntos en España, se divorcian ante el juez español. ¿A dónde tienen que inscribir la sentencia? En Argentina. ¿En Argentina o en Porque se casaron en Muy bien, en Argentina en principio porque acá está inscrito el matrimonio. Entonces es en el lugar donde está registrado. Bueno, esa gente va a necesitar un abogado en Argentina que le inscriba la sentencia. Y la inscripción no es como hacemos una inscripción local, ¿sí? Sino que necesita de un exequatur. Sería un reconocimiento de sentencia. En este caso, pues no voy a ejecutar nada, ¿sí?
en caso de haberse casado en España, igualmente ahí juega la nacionalidad, ¿no? Para determinar el juez competente. ¿No? Más allá de que nacionalidad es un punto de conexión que tiene España, no es para la justicia. ¿Sí? Es para el derecho aplicado. ¿Qué cosa? Yo digo lo del domicilio conjugal no vale también como para aplicar, solicitar el divorcio. Acá, cada país tiene su propio criterio de jurisdicción. Suele ser una conexión relevante a los efectos del juez el último domicilio conjugal. Pero no es el único, ¿sí? Pero eso merece. Pero una cosa es, yo no estoy diciendo acá que está cuestionado que el juez competente fuera el español. Estoy diciendo que se dictó una sentencia en España y que la tengo que reconocer acá. Estoy hablando de eso. O sea, no que hay discusiones sobre competencia, que ya veremos independencia y esas cosas, ¿no? O sobre incompetencia al momento del reconocimiento. Pero lo que digo es, para que el primer requisito del exequatur se cumpla, el juez que dictó la sentencia en el extranjero tiene que haber sido competente según nuestras normas de jurisdicción. ¿Por qué según nuestras normas de jurisdicción? Justamente para chequear si se invadió o no se invadió un supuesto de jurisdicción exclusiva. Porque si se invadió la jurisdicción exclusiva argentina, ya está, por más que se cumplan todos los demás requisitos, este no se cumplió, no hay chance de reconocimiento. ¿Sí? Ahora, si yo voy al código y me encuentro con que juez competente puede ser para el divorcio, el último domicilio conyugal efectivo, el domicilio del demandado, la residencia actual del demandado, concurrencia de jueces, ¿sí? No, yo no elijo nada, porque ya está la sentencia dictada, no estoy eligiendo. Solamente estoy chequeando con nuestro artículo de jurisdicción en materia de divorcio si aquel juez extranjero era competente o no era competente. ¿Se entiende? Entonces, como para nosotros era el último domicilio, es el del último domicilio conyugal, uno de los posibles jueces competentes, y el que intervino fue del último domicilio conyugal, listo, se cumplió con ese requisito. El que era competente conforme a nuestras normas de jurisdicción. Pero si no era competente, es que digo, bueno, no le reconozco el divorcio. Claro. Si para nuestras normas de jurisdicción no fuera competente, no se lo voy a reconocer. Ahora, si pasara, por ejemplo, que el juez competente para España fuera, no lo es, pero supongamos que fuera el del lugar de celebración del matrimonio, ¿no? Y el del lugar de celebración del matrimonio, vamos a suponer, porque para decir esto tengo que cambiar el ejemplo, vamos a suponer que la gente se casó en España, ¿sí? Celebró el matrimonio en España. Después se vinieron a vivir a la Argentina y acá inscribieron el matrimonio celebrado en España, que no es obligación, pero mucha gente lo hace, por diferentes motivos. Y después se volvieron a España, ¿sí? Y entonces se divorcian en España. Ahí tienen que inscribirlo, tanto en España como en Argentina, porque acá también figuran casados, ¿sí? Entonces, chequeamos en Argentina si el juez competente era el español o no, y resulta que para nosotros el lugar de celebración no es juez competente. No puede suceder que el juez diga que no se va a reconocer porque no coincide con nuestras normas de jurisdicción, lo cual estaría mal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos jurisdicción concurrente, aunque no coincida con la del país extranjero, la concurrencia no se está basando en razones de orden público. Entonces, ¿cuál es la afectación al orden público argentino? Ninguno. ¿Sí? Sí, yo voy a decir que no reconozco si hay invasión de jurisdicción exclusiva. En los casos de jurisdicción exclusiva jamás voy a reconocer una sentencia extranjera. En el resto de los casos no habría por qué no. ¿Se entiende? Aunque no coincidiera con nuestra norma de jurisdicción. ¿Sí? ¿Vamos? Otro de los requisitos del exequatur es que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada en el otro país, es decir, que ya no haya chance de apelación. ¿Sí? Con lo cual, desde el otro país me tienen que traer a mí la sentencia, la copia de la sentencia certificada o su testimonio, más la constancia de cosa juzgada. Son los documentos que yo le tengo que pedir al cliente. Porque si estoy pidiendo el reconocimiento para que se la sentencia, mínimo tengo que tener la sentencia, ¿no? Bien, entonces, copia certificada de la sentencia o testimonio, constancia de cosa juzgada. Las sentencias se dictan y si
firme porque nadie la peló. Entonces nosotros tenemos que pedir expresamente una resolución que diga que la sentencia quedó firme. ¿Sí? Porque yo la tengo que adjuntar como prueba. Además, tengo que probar que las partes ejercieron su derecho de defensa en juicio. ¿Sí? O sea que fueron debidamente, sobre todo el demandado fue debidamente notificado, tanto del traslado de la demanda como de la sentencia. Eso también se lo tengo que pedir al cliente que me lo mande. ¿Sí? ¿Estamos? Si estuvo rebelde, por ejemplo. Ni Si siquiera estuvo, rebeldía no me toca. si estuvo rebelde, perfecta la pregunta, si fue declarado rebelde yo tengo que adjuntar la notificación de la declaración de rebeldía, porque siempre que alguien es declarado rebelde se lo notifica, la notificación de la declaración de rebeldía y la notificación de la demanda, de la sentencia, perdón, de la sentencia. Claro, sí, ¿Cómo? ¿Que lo repita? Sí, digo, que sí o sí, además de que el juez haya sido competente, tengo que demostrar que la sentencia está firme, digamos, ¿sí? Que pasó una autoridad de cosa juzgada. Entonces, hay que presentar una constancia de cosa juzgada, ¿sí? Y además, la documentación que acredita que las partes ejercieron su derecho de defensa en juicio. Son los tres primeros requisitos que me pide el Código Procesal y que son los tres requisitos que yo tengo que aportar, digamos, como prueba, además de escribirlo, como prueba documental. La sentencia, la constancia de cosa juzgada y que las partes ejercieron su derecho de defensa. Ya te doy la palabra. Cuando yo tengo que mandar esto para el extranjero, porque es a la inversa, te dictó una sentencia acá en Argentina y la tengo que hacer valer en el extranjero, en general el trámite del exequatur en el extranjero tiene los mismos requisitos. Entonces nosotros como abogados que llevamos adelante el proceso, ¿sí? Somos los que, porque la parte es que sabe lo que tiene que mandar. Nosotros somos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? O hacemos un testimonio de la sentencia, ¿sí? Que copiamos textual la sentencia, después la firma, o sacamos una copia certificada, adjuntamos la constancia de cosa juzgada, que la pedimos expresamente al juzgado, o a veces, si hacemos el testimonio, ¿todos saben lo que es un testimonio? ¿Todos? ¿No? Bueno, el testimonio es una copia de la sentencia, la hacemos los abogados. La diferencia con la sentencia, que la sentencia va a tener, digamos, abreviaturas y números, y nosotros el testimonio lo tenemos que escribir todo con letras, como una escritura. No puede haber números, no puede haber letra, no puede haber abreviatura, no puede haber rayita, nada. O sea, si hay una barra, ponemos barra, tal, todo escrito. ¿Sí? Todo. Entonces, una vez que tenemos todo eso y se pone una frasecita al final, el testimoniado porque es el original, bla, 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 bla. Bueno, todo eso lo firma el juez. Tiene que estar firmado por el juez, no por el secretario, por el juez. Entonces, a veces uno pide que dentro de ese testimonio, después de que yo transcribí toda la sentencia, haya un parrafito que diga la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada y las partes ejercieron su derecho de defensa en juicio. Entonces, no necesito un auto, sino que dentro del testimonio yo ya lo puse y sale la firma y ya cumplí todos los requisitos en ese mismo documento. ¿Sí? Eso lo puedo agregar. Sí, sí. La haremos hoy, que se pone En el firme y la testimonio. siente. No, es que uno lo pide. Ah. Antes de liberar que se libre el testimonio, solicitas que conste estas dos cosas. Entonces un juego te autoriza y vos lo metes. Y con eso ya tenés todo cumplido. El testimonio queda a cargo de las tres partes. Sí. No es que lo hace el secretario. Ellos firman nada, vos lo haces. Lo mandás y lo firman. Después, ahora ya te doy la palabra, esto quiero terminar para no olvidar. Después, otra de las cosas que hay que cumplir para el exequatur es demostrar que la sentencia extranjera no afecta el orden público internacional argentino. No hay un juzgamiento, digamos, ¿no? De la sentencia, una revisión del fondo de la sentencia. No es que el juez argentino vuelve a juzgar. O dice, che, este juez dijo cualquier cosa. No, no se trata de cuestionar la resolución del juez extranjero, sino que lo que se hace es analizar si ese derecho extranjero con el cual se resolvió el caso afecta o no afecta el orden público argentino. ¿Sí? Si hay afectación, no reconozco.
No importa si el resultado fue coincidente con lo que hubiera resuelto el juez argentino, porque quiero repetir que eso no es un tema a discutir, sino si hay afectación o no del orden público. Termino con esto y le doy la palabra a los dos. Que otro de los requisitos que no haya una sentencia sobre esta misma cuestión ya dictada en Argentina o pendiente de resolución en Argentina. ¿Sí? ¿Y qué me querían decir ustedes? Bueno, primero vos y después vos. No, en el caso del divorcio, el divorcio en España se parte los bienes, no los bienes inmuebles. Sí. Acá en En Argentina. no es una causa de